Buenos días chicos, mi nombre es y conmigo van a desarrollar el trabajo práctico número 6, donde aprenderán a realizar la registración contable de una empresa unipersonal monotributista. Vamos con el enunciado. Dice, en las operaciones que se detallan a continuación, usted deberá A. Indicar la documentación comercial respaldatoria de cada acto o hecho económico. B. Indicar cuál es la variación patrimonial correspondiente en cada caso. C. Partiendo de la documentación comercial, consultando el plan de cuentas facilitado en el trabajo práctico número 5 y observando la ecuación patrimonial dinámica, registrar en el libro diario. Y por último, mayorizar todas las cuentas. Una vez realizado esto, ordenarlas con sus respectivos saldos al cierre del periodo y proceder al armado de la estructura patrimonial a nivel de rubro. La estructura debe contener todos sus rubros. ¿Bien? Bueno, vamos a desarrollar los puntos que siguen a continuación siguiendo estos lineamientos. Vamos al punto 1. Dice, el 3 de abril del 2023, el señor José Salva instala una empresa cuyo objeto es la compra-venta de artículos para el hogar, aportando un capital de 1.800.000 pesos de la siguiente manera. Efectivo, 70.000. Equipos informáticos adquirido un responsable inscripto, fecha de compra, 31 de marzo del 2023, 140.000. Local comercial, 70% edificio, 30% terreno, 1,5 millones. Mercaderías, adquirido un responsable inscripto, fecha de compra 31 de marzo del 2023, 90.000. El mismo día se inscribe en AFIP como responsable monotributo unificado categoría C, aplicándose en la provincia de Jujuy el régimen simplificado impuestos integrados, abonando en efectivo un total de 10.227,10, importe que incluye 7.301,10 en concepto de monotributo nacional y 2.926 por ingresos brutos de la provincia de Jujuy. Bueno, este punto lo vamos a desarrollar en dos partes. Primero, la constitución de esta empresa unipersonal y segundo, la inscripción del señor José Salva en monotributo. Bien. Bien, vamos con el punto 1. Dice, vamos al libro diario, ¿sí? Lo tengo acá al costado y acá observarán la documentación comercial, ¿sí? Y la variación. Bueno, en este caso, antes de empezar a hacer el desarrollo de este práctico, es importante que repasemos los principios de la partida doble, ¿sí? Y la ecuación contable dinámica. Estos principios surgen de la ecuación contable dinámica. Es el resultado de esta ecuación que ustedes debieron haber visto en teoría. ¿Bien? Una vez que desarrollan esta ecuación, el resultado de la misma, como les dije, son los principios de la partida doble. Principio número 1, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor, ¿sí? Recuerden que los movimientos a la izquierda son los deudores y a la derecha los acreedores. El que recibe es deudor, el que entrega es acreedor. El total del débitos, debe ser igual al total del haber, créditos. En las cuentas se registran partidas de una misma naturaleza. Todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la misma cuenta o viceversa. Esto lo vimos en el trabajo práctico número 5, cuando vimos el marco conceptual de la cuenta, ¿recuerdan? 5, las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan, ¿sí? Fíjense en acá, en la ecuación contable dinámica, tenemos el egreso en la izquierda, es decir, al debe, y los ingresos a la derecha, es decir, el haber. Por eso surge este principio que dice las pérdidas se debitan, las ganancias se acreditan. Luego,
Se debitan las cuentas que representan, vamos acá, a la izquierda, se debitan las cuentas que representan un aumento del activo, lo vemos acá, una disminución del pasivo y una disminución del patrimonio neto, ¿sí? La disminución del patrimonio neto es a través de los retiros. Se acreditan las cuentas que representan un aumento del pasivo, una disminución del activo, ¿sí? Y un aumento del patrimonio neto a través de los aportes, ¿bien? Una vez que ustedes manejen estos principios, ¿sí? Les va a resultar muy fácil la registración en el libro diario y todos los registros consecuentes, ¿bien? Bueno, empecemos por la documentación de respaldo, ¿bien? El enunciado dice que ese aporte efectivo, bueno, por el efectivo, mi respaldo van a ser los billetes, ¿sí? Puedo hacer una planilla de arqueo de ese efectivo donde figuren todos los billetes que está aportando el señor José Salva, por ejemplo. 70 billetes de 1000. Resultado, 70.000. Bien, esa sería mi planillita de arqueo del efectivo. Luego voy a tener una factura B. ¿Por qué B? Porque la compra de este equipo de computación se hizo el 31 de marzo del 2023 y la condición ante AFIP del señor Salva el 31 de marzo era consumidor final, ¿sí? Por eso es factura B. Recuerden, el que emite la factura es el proveedor del equipo de computación y el que recibe es el señor José Salva, que era consumidor final al 31 de marzo. Por ende, la factura es B. Lo mismo con la mercadería, ¿sí? La factura también es B por 90.000. Y por el inmueble, la documentación de respaldo va a ser una escritura pública, ¿sí? Mi variación, ¿sí? Como se trata de el nacimiento de esta empresa, mi variación es una variación patrimonial especial de inicio. Bien, ahí tuve una interrupción, disculpen. Es una variación especial de inicio. Bueno, vamos ahora a la registración, ¿sí? Acá se está aportando una serie de recursos, por ende el activo aumenta y vamos a los principios de la partida doble. El aumento del activo se debita. Entonces, debito caja por 70.000, debito equipos de computación por 140.000, debito edificios. Bueno, acá, previo a esta registración hay que hacer un cálculo. ¿Por qué? Porque el inmueble, el valor del inmueble es 1,5 millones. Aplico el 70% sobre ese valor y el resultante es 1,050.000. Ese 1,050.000 es lo que voy a exponer en mis registros contables como edificio y la diferencia, que es el 30% igual a 450.000, lo voy a exponer como terreno. Y mercaderías por 90.000. Y voy a acreditar capital porque todos estos bienes, ¿sí? La fuente de estos bienes es el aporte propio del señor José Salva, ¿sí? Por eso es el capital de su empresa unipersonal. Son recursos y la fuente de esos recursos es fuente propia. ¿Bien? Bueno, hasta ahí con la primera parte del punto 1. Vamos a la segunda parte. Me dice el enunciado que el mismo día el señor José Salva se inscribe, ¿sí?, como monotributista. Bien, la documentación de respaldo cuando él se inscriba como monotributista va a ser su constancia de inscripción en AFIP, ¿sí?, y la constancia de pago del monotributo unificado, cuyo importe total es 10.227,10, pero el mismo está compuesto por dos ítems. Por un lado, lo que es el monotributo, ¿sí? Por otro lado, lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos. Cuando yo haga la registración, lo tengo que discriminar. Vamos a la variación, ¿sí? El señor José Salva está pagando en efectivo 10.227,10, ¿sí? Por ende, el activo disminuye, ¿sí?
Entonces, exponemos en la ecuación la disminución del activo que lo vemos acá. Mi pasivo está constante, no se genera ninguna deuda. Bien, acá no pude poner la rayita de constante, pero bueno, cuando esté así, significa que está constante, cuando no tenga nada. Y el patrimonio neto disminuye. ¿Por qué? Porque el monotributo y el impuesto sobre los ingresos brutos va a significar para el señor Salva un gasto, por ende un ingreso, ¿sí? Y eso hace que el patrimonio neto disminuya. Bien, vamos ahora a la registración. La disminución del patrimonio neto por este egreso, ¿sí? Vamos a los principios de la partida doble. Las pérdidas se debitan, por ende, debito el monotributo por 7.301,10 y debito impuestos sobre los ingresos brutos por 2.926. Bien, y acá estamos ante presencia de la disminución del elemento activo, ¿sí? Volvemos a los principios de la partida doble que dice, se acredita la disminución del activo, por ende, lo voy a colocar en el haber, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro asiento contable. Debito monotributo, debito impuestos sobre los ingresos brutos y acredito caja por 10.227,10. ¿Bien? Bien, ahora sí, vamos al punto siguiente que dice, el 3 de abril abre una cuenta corriente en Banco Macro S.A. depositando 40.000 pesos en efectivo, ¿sí? Bueno, entonces, el 3 de abril, vamos a ese punto, está acá, bien. Mi documentación de respaldo de esa operación va a ser una boleta de depósito que me va a dar, ¿quién la va a emitir esa boleta de depósito? La va a emitir Banco Macro S.A. y la va a recibir el señor José Salva por 40.000 pesos. La variación, ¿sí? Va a ser, mi activo disminuye, ¿sí? Disminuye por la salida del efectivo y aumenta porque estoy habilitando una cuenta corriente bancaria en Banco Macro, ¿sí? Ambos movimientos son en la misma proporción, por ende mi variación es variación patrimonial permutativa sectorial del activo, ¿sí? El aumento del activo por banco se va a debitar y la disminución del activo por el efectivo se va a acreditar por medio de la cuenta caja. Bien, vamos a la registración. Mi pasivo y mi patrimonio neto constante. Vamos a la registración. Voy a debitar Banco Macro cuenta corriente por 40.000 y voy a acreditar caja por 40.000. Y hasta ahí con este punto número 2. Vamos al punto 3. ¿Qué dice? El 4 de abril paga en efectivo 1.200 a la librería monotributista por 2 resmas de hoja 4. ¿Sí? Paga en efectivo a la librería monotributista 1.200 pesos por 2 resmas de hoja. Bien, acá lo vamos a desarrollar. Mi documentación de respaldo va a ser una factura C. ¿Por qué factura C? ¿Quién emite la factura? ¿Sí? La emite la librería monotributista. ¿Quién la recibe? La recibe José Salva, que también es monotributista. Por ende, la factura es C por un total de 1.200 pesos. Como paga en efectivo, la librería monotributista va a emitir un recibo X a favor del señor José Salva por 1.200 pesos. ¿Sí? Vamos a la variación. Esta compra de las resmas de hoja va a significar para el señor Salva un gasto, ¿sí? Un egreso. Por ende, mi patrimonio neto disminuye, ¿sí? Y como el señor Salva está pagando en efectivo ese gasto, va a disminuir también mi activo, mi patrimonio neto constante. La variación patrimonial es una variación
variación patrimonial modificativa simple negativa. Vamos ahora a la registración. Recuerden que siempre la registración parte de esta variación, ¿sí? La disminución del patrimonio neto por un egreso se va a debitar. Recuerden en principio de la partida doble, las pérdidas se debitan. Debito papelería y útiles de oficina por 1.200 pesos. Y la disminución del activo se acredita. Acredito caja por 1.200 pesos y ahí termino la registración de esta operación. Vamos al punto que sigue. Dice, el 6 de abril compra un responsable inscripto estanterías y vitrinas para la exhibición de los productos en la suma de 16.000 pesos, que se abona con cheque. Las mismas son enviadas por el proveedor abonando en efectivo 1.100 pesos a la empresa de transporte monotributista. Bien, en este punto 4 estoy adquiriendo a un responsable inscripto estanterías y vitrinas, ¿sí? Para la exhibición de los productos. Es decir, que ese mueble va a ser usado en el salón de ventas, ¿sí? ¿Qué documentación, qué letra va a tener la documentación de respaldo de esta operación? Veamos. El que emite el documento es un responsable inscripto y el señor José Salva es monotributista. La factura de compra va a ser una factura tipo A. ¿Bien? Otra documentación que va a intervenir, ¿cuál va a ser? Un cheque que va a emitir ¿quién? Va a emitir el señor José Salva al proveedor de esta estantería. Y otra documentación, el recibo que lo emite el proveedor de la estantería hacia José Salva. Veamos esa primera parte y luego vemos el tema del traslado. Como les dije, se trata de un mueble que se va a utilizar en el salón de ventas, es decir, que estamos hablando de amoblamiento para el salón de ventas. La documentación de respaldo va a ser una factura tipo A, cuyo precio neto grabado es 13.223,14, su IVA 2.776,86 y el total 16.000 pesos, que es el dato que nos da el enunciado. También vamos a tener el cheque, ¿sí? Que es el que lo emite el proveedor para José Salva, perdón, el cheque que lo emite José Salva y es entregado al proveedor para cancelar esta compra, disculpen. Y el proveedor nos va a emitir el recibo, ¿sí? El recibo X por 16.000 pesos. Entonces el proveedor va a emitir la factura y va a emitir el recibo. Y el señor Salva va a confeccionar el cheque y se lo va a entregar al proveedor de este mueble. ¿Cuál va a ser mi variación patrimonial? Bien, bueno, el señor Salva está entregando un cheque, por ende el banco va a disminuir, ¿sí? Por entregar este cheque corriente y va a aumentar el elemento activo. ¿Por qué? Porque va a estar ingresando este mueble que va a ser utilizado en el salón de ventas. Bien, entonces la variación es una variación patrimonial permutativa sectorial del activo, ¿sí? Donde tengo un incremento y una disminución del activo en la misma proporción y pasivo y patrimonio neto se mantienen constantes. Vamos ahora a la registración. Por el aumento de ese activo voy a debitar amoblamiento salón de ventas por 16.000 pesos al debe y voy a acreditar Banco Macro cuenta corriente, ¿sí? Porque estoy emitiendo un cheque a favor del proveedor por 16.000 pesos. ¿Bien? Hasta ahí con la primera parte de este punto. Continuamos. Bien, me dice el enunciado que me envían, ¿sí? El proveedor envía ese mueble, ese amoblamiento para el salón de ventas a la empresa, ¿sí? A la empresa de José Salva.
Por ese envío hay que pagar un transporte, ¿sí? El valor, el costo de ese transporte es 1.100 pesos y se hace cargo el señor Salva, ¿sí? Entonces, la documentación de respaldo va a ser una factura C, porque el transportista es monotributista y emite esta factura a favor del señor José Salva, que también es monotributista. Un recibo, ¿sí? X por 1.100 pesos. ¿Por qué? Porque el señor Salva lo paga de contado efectivo y el transportista le da un recibo por ese efectivo, ¿sí? Y por último, un remito R, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proveedor de ese bien que lo envía a la empresa de José Salva es responsable inscripta, ¿sí? Y cuando entrega la mercadería, pero cuando entrega este mueble para que lo lleve el transportista, le hace entrega también de ese remito para que el señor Salva lo firme de conformidad. Bien, la variación patrimonial va a ser: mi activo disminuye por la salida del efectivo, mi pasivo constante, y mi patrimonio neto disminuye porque ese flete representa un gasto. En principio, representa un gasto. Ya vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces, estamos ante presencia de una variación patrimonial modificativa simple negativa, ¿sí? Vamos a registrar las pérdidas, se debitan, debito, fletes y acarreos por 1.100 pesos, ¿sí? Y acredito caja, ¿sí? Porque disminuye el activo por 1.100 pesos, ¿sí? Ahora, vamos al asiento siguiente, el número 7, de fecha 6 de abril también. Este flete y acarreo, ¿sí? Si bien en principio es un gasto, pero ¿qué pasa? Es un gasto de flete que se realiza para tener ese mueble en la empresa del señor José Salva. O sea, es un gasto necesario para que yo pueda hacer uso de ese mueble, ¿sí? Porque si yo no pago el flete, no lo voy a tener en la empresa y no voy a tener disponibilidad del mismo. ¿Se entiende? Bien, al ser un gasto necesario, ¿sí? Lo que se hace es activar el mismo, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que cancelo, ¿sí? Lo llamemos así, esa cuenta de resultado negativo, la acredito para que se netee y quede cero, ¿sí? Y mando su valor a una cuenta de activo. ¿Qué cuenta de activo es la que voy a utilizar? Voy a usar la cuenta patrimonial del activo, ¿sí? Por la cual se realizó ese transporte de flete, ¿sí? Es decir, si se realizó el flete de un bien de uso, voy a activarlo en la cuenta del activo dentro del rubro bien de uso que utilizó ese flete. Si lo que se transportó fue mercaderías, ¿sí? En ese caso voy a activar en la cuenta contable del activo del rubro bienes de cambio mercaderías, ¿sí? En este caso en particular, el flete se utilizó para transportar amoblamiento del salón de ventas, ¿sí? Entonces voy a activar el mismo hacia esa cuenta contable, ¿sí? ¿Cuál va a ser la documentación de respaldo de esta activación del gasto? ¿Sí? Va a ser papeles de trabajo, ¿sí? Es decir, yo voy a tener una anotación donde voy a decir, debido a que se trata de un gasto necesario para tener disponibilidad del mueble, se activa el mismo. Tal vez también voy a incluir una fotocopia de la factura de compra, ¿sí? Para ver a qué mueble es el que está asociado ese flete, ¿sí? Y todo esto va a conformar mi papel de trabajo. ¿Cuál va a ser la variación patrimonial, ¿sí? De este movimiento? Va a ser una variación patrimonial modificativa simple positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo voy a hacer que aumente mi patrimonio neto, ¿sí? Porque voy a acreditar fletes y acarreos para netearla, ¿sí?
para que no tenga efecto dentro del patrimonio neto, porque fíjense que acá lo tuve disminuyendo por 1.100 y acá lo voy a tener aumentado por 1.100. Por ende, su efecto va a ser cero. Y traslado su importe al amoblamiento de salón de ventas, es decir, que mi activo va a aumentar y mi pasivo constante. ¿Sí? Vamos ahora al asiento contable. Voy a debitar amoblamiento salón de ventas por 1.100 pesos y voy a acreditar fletes y acarreos por 1.100 pesos. Y ahí terminaría este punto. Bien. Esta operación, les reitero, se llama activación del gasto. Se realiza cuando se trata de un gasto necesario para tener disponibilidad de ese bien, ya sea un bien de uso o sea un bien de cambio. Vamos ahora con el punto siguiente. Es el punto 5. Dice, el 8 de abril realiza una venta a un monotributista por 5.000 pesos que cobra en efectivo. El costo de la mercadería vendida es de 2.700 pesos. Bueno, acá estoy en presencia de una venta, ¿sí? Donde José Salva, monotributista, le vende a otro monotributista por 5.000 pesos, ¿sí? Y cobra en efectivo. ¿Cuál va a ser la documentación de respaldo? Voy a tener una factura C que emite el señor Salva a su cliente y un recibo también que emite el señor Salva a su cliente por lo que cobró en efectivo. Bien, vamos ahora a la registración. Bien, primero vamos a registrar la venta. La documentación de respaldo ya la vimos, la factura C, el recibo X, ¿sí? La variación, veamos la variación. La venta representa un ingreso que aumenta mi patrimonio neto, ¿sí? Y el efectivo que recibe José Salva representa un aumento del elemento activo en el rubro caja y bancos, ¿sí? Y mi pasivo constante. Bien. Principio de la partida doble. El aumento del activo se debita. El aumento del patrimonio neto se acredita. ¿Sí? Entonces el asiento va a ser caja por 5.000 pesos a ventas por 5.000 pesos. Bien. Y ahí terminaría este primer asiento. Vamos ahora a la registración del costo de la mercadería vendida. La documentación de respaldo va a ser papeles de trabajo donde yo voy a tener el control de mi stock, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi variación patrimonial? Ese costo de la mercadería vendida va a representar una disminución del patrimonio neto, ¿sí? Porque es una cuenta de resultado negativo. Y además, ese costo trae aparejado la salida de la mercadería para ser entregada al cliente. Por ende, disminuye el activo, ¿sí? En el rubro bienes de cambio. La variación patrimonial es una variación patrimonial modificativa simple negativa. Vamos a la registración. Las pérdidas, ¿sí? Disminuye el patrimonio neto. Las pérdidas se debitan. Acá tengo debitado costo de las mercaderías vendidas. Y la disminución del activo se acredita. Acredito mercaderías por 2.700 pesos por la salida de la mercadería por esta venta. Bien, y hasta ahí con este punto número 5. Vamos al punto número 6. ¿Sí? ¿Qué dice? El 10 de abril vende a un responsable inscripto mercaderías por 24.200 pesos. Recibe un cheque de pago diferido a 30 días del Banco Galicia. El costo de las mercaderías vendidas es de 13.700 pesos. La mercadería es enviada al domicilio del cliente, quien se hace cargo del flete. Bien. Bueno, acá el señor José Salva está vendiendo a un responsable inscripto, ¿sí? La documentación de respaldo va a ser una factura,
¿sí? También vamos a tener un cheque de pago diferido del Banco Galicia y un recibo, ¿bien? La factura la emite Salva, que es monotributista. Entonces, la factura de un monotributista que emite un responsable inscrito va a ser C, porque el monotributista siempre emite C. El recibo también lo va a emitir el señor Salva para su cliente responsable inscripto y va a ser un recibo X, ¿sí? Por los 24.200. Y el cheque de pago diferido lo va a emitir el cliente a favor del señor José Salva. Vamos a la registración. Bueno, ya estamos con el asiento número 10 de este caso 6. La documentación es como lo habíamos mencionado recién: factura C por 24.200, cheque pago diferido por 24.200, recibo X por 24.200 y lo que me faltó decir es el remito, ¿sí? En este caso es un remito X, ¿sí? Que lo emite el monotributista a favor del responsable inscripto, ¿sí? Porque fíjense que en el enunciado les dice: la mercadería es enviada al domicilio del cliente, quien se hace cargo del flete. O sea, el cliente se hace cargo del flete y para el traslado de la mercadería, José Salva le entrega al transporte una copia del remito. Bien, esta venta, al igual que el punto anterior, aumenta mi patrimonio neto porque es un ingreso, ¿sí? Y mi activo también aumenta porque estoy recibiendo un cheque de pago diferido a cobrar, ¿sí? A cobrar. Entonces, pasivo constante. La variación patrimonial es una variación patrimonial modificativa, simple, positiva, ¿sí? Vamos a la registración contable. El aumento del activo se debito cheque de pago diferido a cobrar por 24.200, ¿sí? Y acredito ventas por 24.200. Cheque de pago diferido a cobrar, recuerden que es una cuenta patrimonial del activo del rubro cuentas por cobrar en moneda. Exacto. Bien. Vamos ahora al asiento del costo. La documentación de respaldo del costo es papeles de trabajo y la variación va a ser: disminuye mi patrimonio neto por reconocimiento del costo y disminuye mi activo, bien, por la salida de la mercadería. Variación patrimonial modificativa simple negativa, ¿sí? Vamos a la registración. Esta disminución del patrimonio neto, ¿sí? Recuerden, las pérdidas se debitan, debito costo de las mercaderías vendidas, la disminución del activo se acredita, acredito mercaderías por 13.700 pesos. Bien, hasta ahí con este punto. Vamos ahora al caso siguiente, que es el número 7. ¿Qué dice? El 13 de abril realiza una venta en cuenta corriente a 15 días a un consumidor final por 3.500. El costo de la mercadería vendida es de 2.000, ¿sí? Bien. Bueno, estamos en presencia ahora del asiento número 12, de fecha 13 de abril, cuya documentación de respaldo va a ser una factura C, porque acá Salva, que es monotributista, le vende a un cliente consumidor final, ¿sí? Y la factura de respaldo va a ser una factura C por 24.200 pesos. La variación, ¿cuál va a ser la variación? Mi patrimonio neto aumenta por la venta, ¿sí? Y mi activo aumenta porque tengo un crédito por haber vendido en cuenta corriente a este consumidor final, ¿sí? La variación patrimonial es una variación modificativa simple positiva. ¿Y la registración cuál va a ser? Este aumento del activo se debita y vamos a debitar la cuenta deudores por venta, que es una cuenta patrimonial del activo, del rubro cuentas por cobrar en moneda, por 3.500 pesos. Y acredito ventas
que es una cuenta de resultado positivo por 3.500 pesos. Bien, vamos ahora al reconocimiento del costo. La documentación de respaldo va a ser papeles de trabajo. Mi patrimonio neto va a disminuir por el reconocimiento de este costo y mi activo va a disminuir por la salida de la mercadería. ¿Sí? La variación es una variación patrimonial modificativa simple negativa. Mi pasivo va a estar constante, ¿sí? Al igual que el caso anterior, el pasivo se mantiene constante. Bien, vamos ahora a la registración. Costo, o sea, las pérdidas se debitan, por ende debito costo de la mercadería vendida por 2.000 y la salida de la mercadería, ¿sí? Por la venta, hace que mi activo disminuya, por ende mercaderías te va a acreditar, ¿sí? Por 2.000. Bueno, hasta ahí con este punto. Recuerden que mercadería es una cuenta patrimonial del activo del rubro bienes de cambio. Bien, vamos al punto 8, que dice: el 17 de abril compra mercaderías a un proveedor responsable inscripto por 9.000 pesos, abonando 4.500 pesos con cheque corriente y el saldo en cuenta corriente a 15 días. Bien, el proveedor es responsable inscripto y el comprador, que es el señor José Salva, es monotributista. La factura que va a recibir el señor Salva por la compra va a ser una factura A, cuyo total va a ser 9.000 pesos y debo calcular su precio neto grabado y su IVA. ¿Sí? Ahora, respecto al pago que hace el señor Salva, él paga con un cheque y la diferencia lo adeuda al señor proveedor de la mercadería. ¿Sí? Por eso la documentación de respaldo por el pago va a ser el cheque que emite el señor José Salva y el recibo que va a emitir el proveedor, ¿sí? El recibo X a favor de José Salva por los 4.500. Y el saldo se adeuda, ¿sí? El saldo va a ser una deuda en cuenta corriente, ¿sí? La cuenta contable, ya vamos a ver cuál es, y por eso al ser una deuda va a ser un pasivo. Vamos ahora a la resolución. Bien, acá tengo las facturadas que mencionamos, cuyo total es 9.000, calculo el precio neto grabado y el IVA, el cheque que emite el señor Salva de 4.500 y el recibo de 4.500. La variación, ¿cómo va a ser mi variación? Aumenta el activo, si aumenta por 9.000 por el ingreso de la mercadería, disminuye el activo porque estoy pagando la mitad con un cheque corriente, disminuye el banco y aumenta mi pasivo porque el señor Salva asume una deuda con el proveedor de la mercadería. Patrimonio neto constante. La variación es una variación patrimonial permutativa intersectorial. Vamos a la registración. ¿Qué vamos a debitar? Recuerden, el aumento del activo se debita, entonces lo que vamos a aumentar es el aumento del activo por el ingreso del bien de cambio, ¿sí? De la mercadería. Entonces debitamos mercadería por 9.000. ¿Qué vamos a acreditar? Vamos a acreditar Banco Macro, cuenta corriente, por el cheque corriente que emite el señor Salva a favor del proveedor, a Banco Macro por 4.500. Y también vamos a acreditar el aumento del pasivo, ¿sí? Proveedores, por 4.500. Proveedores, ¿sí? Recuerden, es una cuenta patrimonial del pasivo del rubro deudas con proveedores de bienes y servicios, ¿sí? Y bueno, en este caso, como verán, representa la deuda que se asume en cuenta corriente por compra de mercadería. Además representa otras cosas más, pero en este caso en particular podríamos definirlo de esa manera. Vamos ahora al punto que sigue, es el punto 9, que dice: el 19 de abril vende mercaderías a un responsable inscripto por la suma de 6.000 pesos, recibiendo un cheque del Banco Macro S.A., por lo cual le otorgo un descuento del 10% por pago de contado en documento aparte. El costo de la mercadería vendida es de 4.500. Bien,
Acá el señor Salva está vendiendo a un responsable inscripto, ¿sí? Y la documentación de respaldo de esa venta va a ser una factura C, porque Salva, al ser monotributista, solamente emite factura C, ya sea un responsable inscripto, otro monotributista, un consumidor final, lo que fuera, ¿sí? Y por la cobranza vamos a tener un cheque del Banco Macro y además me dice que al cobrar con este cheque se emite, esperen un ratito, al cobrar con cheque corriente, le hacemos un descuento del 10% por pago de contado, porque ese cheque que recibimos es corriente, y eh, fíjense en que dice en documento aparte, ¿sí? ¿Cuál va a ser el documento de respaldo, ¿sí? Que va a respaldar, valga la repetición, esta operación, ¿sí? Va a ser una nota de crédito, ¿sí? Una nota de crédito, esta nota de crédito por el 10% va a reflejar ese descuento otorgado, ese descuento perdido, ¿sí? Que le otorga el señor José Salva a su cliente responsable inscripto. Vamos con la resolución. Bueno, acá vemos, tenemos la factura C por 6.000 pesos, ¿sí? El 10% de esa venta representa 600 pesos y el señor Salva va a emitir una nota de crédito C por 600 pesos. Por ende, el importe del cheque va a ser de 5.400 pesos, es decir, 6.000 menos 600. Y el recibo que va a emitir el señor Salva va a ser de también 5.400 pesos. Recuerden cuando vimos los recibos en la parte de documentos comerciales, si lo redactamos en este momento, diría, recibí del proveedor responsable, perdón, recibí del cliente responsable inscripto, llenamos todos los datos de él, la suma de 5.400 pesos, pondríamos, se recibió con cheque, Banco Macro, número importe 5.400 por conceptos liquidados por conceptos liquidados al costado. Vieron que al costado ustedes tienen una liquidación. Y en esa liquidación diría, con fecha 19 de abril del 2023, factura C, número plim, 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 importe 6.000. Y luego diría, 19 de abril de 2023, nota de crédito C, ¿sí? Número, plin, 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 restando 600 pesos. Y la suma algebraica daría como resultado 5.400. Porque recuerden que la nota de crédito resta a la factura y la nota de débito suma, ¿sí? Entonces, como esta nota de crédito resta, lo exponemos de esa manera en el recibo que va a emitir el señor Salva a su cliente responsable inscripto. ¿Cuál es la variación? Bien, acá mi activo aumenta por 5.400 por ese cheque corriente que recibe el señor Salva, ¿sí? Entonces aumenta por 5.400. El pasivo se mantiene constante y el patrimonio neto aumenta por la venta, que es equivalente a 6.000 pesos, y disminuye por el descuento cedido por 600 pesos. La diferencia entre ambos da como resultado 5.400 pesos y se mantiene la igualdad, ¿sí? La variación patrimonial es modificativa mixta positiva, ¿sí? Vamos ahora a la registración, ¿sí? Recuerden, ¿qué vamos a debitar? Vamos a debitar el aumento del activo y la disminución del patrimonio neto por el descuento, ¿sí? Porque recuerden que las pérdidas se debitan, ¿sí? Entonces voy a debitar caja. ¿Por qué caja? Porque cuando yo recibo un cheque corriente de terceros, ¿sí?
cheque corriente de terceros, ingresa por la cuenta caja porque es equivalente a efectivo. ¿Bien? Entonces, debitamos caja por 5.400 pesos y también vamos a debitar descuentos cedidos por 600 pesos. ¿Y qué vamos a acreditar? Vamos a acreditar ventas por 6.000 pesos. Recuerden que las ganancias se acreditan, principio de la partida doble. Bien, ahora vamos al costo. La documentación de respaldo del costo va a ser papeles de trabajo, ¿sí? Mi variación, mi patrimonio neto disminuye por el reconocimiento del costo, mi activo disminuye por la salida de mercadería, la variación patrimonial es modificativa simple, negativa, ¿sí? Vamos al asiento, vamos a debitar la cuenta de resultado, costo de mercadería vendida, y vamos a acreditar mercaderías por la salida, por la disminución del activo. Bien, por 4.500 pesos. Hasta ahí con este punto. Bien, vamos al punto 10, que dice, el 21 de abril devuelve parte de la mercadería comprada en el punto 8 por valor de 2.000 pesos, por no adecuarse a lo requerido. El señor Salva va a esperar que le llegue el stock a su proveedor, por ello dicho importe queda acreditado en la cuenta corriente que tiene el señor José con ese proveedor, ¿sí? Aquí el señor Salva está devolviendo una compra, devolviendo parcialmente una compra por la suma de 2.000 pesos, ¿sí? Y el proveedor, que es responsable inscripto, ¿qué nos va a emitir? Nos va a emitir una nota de crédito. ¿Y cuál va a ser la letra? La letra va a ser A, ¿sí? A porque el proveedor es responsable inscripto y él es quien emite el documento, ¿sí? Como me dice el enunciado que dicho importe queda acreditado en la cuenta corriente que tiene el señor Salva con ese proveedor, en este caso lo que significa es que esos 2.000 pesos quedan a cuenta de futuras compras. Bien, vamos ahora a la resolución, ¿sí? Acá en la resolución, como les dije, la documentación de respaldo va a ser una nota de crédito A por 2.000 pesos que la va a emitir el proveedor responsable inscripto, ¿sí? Al señor Salva, que es monotributista. Y la variación patrimonial, ¿cómo va a ser? Mi activo disminuye por la salida de la mercadería que estoy devolviendo, es decir, disminuye por 2.000 pesos. Y aumenta porque el señor Salva ahora va a tener un derecho, ¿sí?, a retirar mercaderías por valor de 2.000 pesos en el local de ese proveedor, ¿sí? Entonces tiene un derecho a retirar bienes en especie, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la variación entonces? Mi activo aumenta y disminuye en la misma proporción. La variación patrimonial es permutativa sectorial del activo, ¿sí? Vamos a la registración. Este derecho a retiro de mercadería en el local del proveedor se plasma en la cuenta contable denominada anticipo a proveedores de bienes de cambio. Si acá quedó chiquito la columna, la vamos a agrandar, ahí está. Anticipo a proveedores de bienes de cambio, ¿sí? Esa cuenta es la que vamos a debitar, ¿sí?, por ese derecho que tiene el señor José Salvas con su proveedor, y vamos a acreditar la cuenta mercaderías por 2.000 pesos, ¿sí? Y así quedaría el asiento contable. Anticipo a proveedores es una cuenta patrimonial del activo, ¿sí? ¿De qué rubro? ¿Sí? ¿De qué rubro sería? Bueno, según las normas contables, cuando se trata de anticipos para compra de bienes de uso o bienes de cambio, dichos anticipos forman parte del rubro que se va a convertir en el futuro, ¿sí? Como este es un anticipo para compra de bienes de cambio, en el futuro va a ser bienes de cambio y por eso se expone dentro del rubro bienes de cambio, ¿bien? Bueno, hasta acá con la resolución del trabajo práctico, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es el paso que sigue. Veamos el enunciado que les dice.
Mayorizar todas las cuentas y una vez realizado esto, ordenarlas con sus respectivos saldos al cierre y proceder al armado de la estructura patrimonial a nivel del rubro. Bien, vamos a hacer la mayorización. Bueno, acá tengo los libros mayores, ¿sí? Nosotros, como les dije al comienzo, todas las cuentas nosotros la obtuvimos del plan de cuentas que está en el trabajo práctico número 5. Bien. Entonces acá tengo la cuenta caja, acá está el número que tiene asignado la cuenta caja según el plan de cuentas, ¿sí? Fecha, el número de asiento, el detalle, debe haber y saldo, ¿sí? Que es lo que compone el libro mayor de cada una de las cuentas contables que utilizamos. Bien. Empecemos por caja. Bien, entonces acá tengo identificada el libro mayor de la cuenta caja. Acá tengo la fecha de cada uno de los asientos contables, ¿sí? Donde intervino la cuenta caja, el número de asiento, acá el detalle, o sea, caja se debita a o caja se acredita por, ¿sí? Y el saldo de la misma. Por ejemplo, vamos al libro diario, al inicio, acá. Asiento número 1, fecha 3 de abril, caja se debita por 70.000. ¿Sí? Se debita, ¿y quién se acredita? Se acredita capital, perdón. ¿Sí? Capital. O sea, caja se debita a capital. ¿Se entiende? Este ingreso de caja se origina porque es un aporte del propietario de esta empresa unipersonal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a mayorizar acá? En el detalle vamos a poner fecha 3 de abril a 101, caja se debita a capital. ¿Qué interpreto yo acá? Que el ingreso a la empresa del efectivo se origina por un aporte por capital, ¿sí? Su saldo a ese punto es de 70.000 pesos. Veamos otro movimiento de caja. Acá tengo en el punto 2, con fecha 3 de abril, ¿sí? Disminuye caja por 10.227,10, ¿sí? ¿Por qué disminuye? ¿Por quiénes? Porque pagué el gasto del monotributo y pagué el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Por eso es que disminuye caja. Entonces, en el libro mayor vamos a poner, con fecha 3 de abril a 102, caja se acredita, ¿sí? Está en el haber, se acredita por varios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es por monotributo y por impuesto de ingresos brutos. Su saldo a ese asiento es 59.772,90 deudor, ¿sí? Vamos al punto que sigue. Acá. En el asiento 3 hacemos el depósito de 40.000 pesos en el banco, ¿sí? Entonces, caja con fecha 3 de abril, asiento número 3, caja se acredita ¿por quién? Por Banco Macro Cuenta Corriente, ¿sí? Es decir que yo lo que interpreto al leer esta línea es que salió caja, ¿sí? Porque lo deposité en el banco, ¿sí? Mi saldo hasta ese asiento es 19.772,90. Sigamos, acá también caja. 104, fecha 4 de abril, caja se acredita por 1.200, ¿por qué se acredita? Por papelerías y útiles de oficina, ¿sí? Porque compré 2 resmas de hojas, creo que era. Vamos acá, ponemos fecha 4 de abril a 104, caja se acredita por 1.200, ¿sí? Por papelería y útiles de oficina. Su saldo hasta el 104 es 18.572,90. Busquemos otro asiento donde intervenga caja. Acá. Aquí pagué el flete por el traslado del amoblamiento, ¿sí? Entonces, asiento número 6, ¿sí? Fecha 6 de abril, caja se acredita por 1.100 por fletes y acarreos. Su saldo hasta el asiento 6 es 17.472,90. Deudor. Sigamos. Busquemos otro movimiento con la cuenta caja acá.
Acá caja se debita, ¿sí? Entonces, con fecha 8 de abril a 108, caja se debita a ventas, ¿sí? O sea que el ingreso de este efectivo se originó por una venta de contado. Su saldo hasta el A108 es 22.472,90. ¿Bien? Veamos otro movimiento de la cuenta caja en el libro diario. A ver, no. Ah, acá tengo otro. Acá tengo otra venta. Bien, con fecha 19 de abril a 115, caja se debita por 5.400 a ventas nuevamente y su saldo hasta la 115 es 27.872,90. Bueno, este ejercicio se hace con todas las cuentas que intervienen, ¿sí?, en nuestro libro diario. ¿Ve? Acá lo vemos. Algo para aclarar es que el saldo, si el saldo está positivo, significa que el saldo es deudor, ¿sí? Las cuentas patrimoniales del activo tienen saldo deudor, por eso caja acá tiene saldo deudor, banco macro saldo deudor, deudores por ventas, cheque pago diferido a cobrar, mercaderías, anticipo, proveedores, bienes de cambio, equipo de computación, terreno, edificio, amoblamiento, salón de ventas, ¿sí? Y el pasivo y el patrimonio neto y las cuentas de ingreso tienen saldo acreedor. Entonces acá vemos proveedores, que es una cuenta de pasivo, su saldo es acreedor, está con saldo negativo, restando, ¿sí? Yo lo puse en rojo para que lo diferencie. Lo mismo que capital, que es una cuenta patrimonial del patrimonio neto, ¿sí? También está acá con saldo acreedor. Y acá una cuenta de ingreso, de ganancia, ¿sí?, ventas, también con saldo acreedor. Y bueno, las cuentas de resultado negativo con saldo deudor. ¿Sí? Bueno, una vez que terminan el libro diario, que hacen el pase de todas las anotaciones al libro mayor, lo que tienen que hacer, el paso siguiente, es la totalización para poder hacer el balance de sumas y saldos. Bien, entonces acá totalizan. Bien, hagamos el ejercicio con caja. Totalizo el debe, es decir, sumo todos los movimientos del debe, que da un total de 80.400. Sumo todos los movimientos del haber y me da como resultado 52.527,10. Bien, resto debe menos haber y me da que el saldo es de 27.872,90. Si se fijan, coincide con el saldo que vengo arrastrando movimiento tras movimiento, ¿sí? Fíjense que ahí íbamos arrastrando y al último, con fecha 19 de abril, me queda un saldo de 27.872,90. ¿Sí? Para que un libro mayor esté completo, si se lo llegan a pedir en el examen, tiene que estar como les estoy exponiendo ahora, completo. O sea, fecha, número de asiento, el detalle, el debe, los movimientos al debe, los movimientos al haber, el saldo, tiene que estar el saldo, línea a línea, cómo va acumulando, ¿sí? Y los totales, ¿sí? Y este total siempre tiene que coincidir con este total, ¿bien? Una vez que hacemos esto con todas las cuentas, fíjense que yo acá todas las tengo totalizadas, lo que hacemos es el llamado balance de sumas y saldo, que me sirve para controlar, primero, que las cuentas tienen un correcto pase del libro diario al libro mayor, ¿sí? Y que los saldos sean los que corresponden, es decir, que las cuentas del activo tengan saldo deudor, las cuentas del pasivo tengan saldo acreedor, las cuentas del patrimonio neto también saldo acreedor, que los ingresos tengan saldo acreedor y los egresos saldo deudor. Bien, por ejemplo acá. ¿Cómo hacemos el pase del libro mayor al balance de sumas y saldos? ¿Sí? Yo acá tengo el número de cuenta, la cuenta caja, ¿sí? Yo pasé la suma del debe y la suma del haber, ¿sí? Si se fijan acá, en caja yo tengo al debe 80.400,
al haber 52.527,10, que es lo que expongo en este balance suma saldo. 80.400, 52.527,10. ¿Sí? Y el saldo, ¿sí?, coincide con el saldo que está expuesto también en el libro mayor, 27.872,90. Ese traslado lo hago con todas las cuentas, ¿sí? Controlemos. Saldo deudor. Todas estas cuentas tienen saldo deudor. ¿Son cuentas del activo? Sí, son cuentas del activo. Tenemos amoblamiento, edificio, terreno, equipo, anticipo, mercadería, ¿sí? Entonces también las cuentas del activo tienen saldo a deudor. Acá veo saldos acreedores. Tienen que ser cuentas de pasivo, patrimonio neto o ingreso. Y efectivamente sí, pasivo, patrimonio neto, ingreso. Y las cuentas de resultado, todas tienen saldo acreedor. ¿Bien? Entonces hay un correcto pase, diríamos, del libro diario al libro mayor y del libro mayor al balance de sumas y saldo. Acá, chicos, siempre tiene que haber una coincidencia entre las sumas y los saldos, ¿sí? Totalizamos las sumas, estas son las sumas, totalizamos la suma y fíjense que me da exactamente el mismo importe. Y si hago la resta, me hago el control, me da 0. Estas sumas deben coincidir con la suma del libro diario. Acá, ¿sí? Si yo voy al final del libro diario y hago la suma de todos los, y hago la suma de las dos columnas B, B y AB, fíjense que me da 1.942.227,10 y coincide con lo que tengo acá en las sumas del balance de sumas y saldo. 1.942.227,10. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Y justamente porque yo hice un pase de los movimientos del libro diario al mayor, acá, al debe y al haber. Por eso es que deben ser coincidentes. Bien, y el saldo, los saldos también tienen que ser ambas columnas iguales. ¿Sí? Fíjense que se mantiene la igualdad, es decir, que hay un correcto pase entre libros. Bueno, por último, tenemos la estructura, que está acá. Le pides que armen esta estructura patrimonial, donde tenemos el activo, ¿sí?, el pasivo, el patrimonio neto, y vamos a exponer todas estas cuentas a nivel de rubro. ¿Sí? Por ejemplo, acá caja y banco. ¿Qué voy a tener en caja y banco? Voy a tener la suma de caja y banco, de los saldos de caja y el saldo de banco. Si suman, les da 47.372,90, que es lo que exponemos acá. Bueno, inversiones financieras no hay. Cuentas a cobrar a clientes en moneda, ¿sí? En este caso, sí tenemos cuentas a cobrar a clientes en moneda, fíjense, tenemos la cuenta deudores por venta, 3.500, entonces lo exponemos acá en la estructura, ¿bien? ¿Qué otra cuenta a cobrar en cliente tenemos, aparte de deudores por venta? El cheque de pago diferido a cobrar, entonces sumamos ambas, y me da 27.700, acá debería tener, sí, 27.700. Bueno, cuentas a cobrar a cliente en especie no, otras cuentas no. Bienes de cambio sí, tenemos. En el rubro bienes de cambio vamos a exponer mercaderías, ¿sí? Acá está el saldo por 74.100, más el anticipo a proveedores de bienes de cambio que tengo registrado por 2.000. El total da 76.100. ¿Ven? Y acá tengo el total del activo corriente. En bienes de uso, sumamos los bienes de uso. Tengo equipo de computación, terreno, edificio, amoblamiento. El total da 1.657.100. ¿Sí? Lo expongo en la estructura. 1.657.100. Total activo no corriente, 1.657.100. Total del activo, sumo activo corriente y no corriente,
1.808.272,90. ¿Sí? Vamos al pasivo y patrimonio neto. Veamos, de pasivo solamente tengo proveedores por 4.500, lo expongo en la estructura, ¿sí? Deudas con proveedores de bienes o servicios, 4.500. Chicos, acá el rubro tiene que escribirse completo. El rubro es deudas con proveedores de bienes o servicios, ¿sí? Si llegan a tener un ejercicio donde tienen que poner el rubro, lo tienen que poner así, deudas con proveedores de bienes o servicios, no deudas con proveedores, ¿sí? Y resumir, porque en ese caso, lo que interpreta el docente es que no saben el nombre del rubro, ¿bien? Bueno, total pasivo corriente, 4.500, no corriente no tenemos, ¿sí? Vamos al patrimonio neto. En este caso, el patrimonio neto va a ser la suma del capital, ¿sí? Sería las cuentas patrimoniales, que en este caso solo es capital, más los ingresos menos los egresos, ¿sí? Si ustedes hacen el cálculo, el importe que les da es de 1.803.772,90. Suman pasivo con patrimonio neto y el importe, fíjense en que coincide con el activo. Bien. Bueno, hasta acá con el trabajo práctico número 6, ¿sí? Pero bueno, quiero traer a colación algo para que sepan cómo hacer el análisis de cuentas según lo que estudiamos en el trabajo práctico 5. ¿Sí? Les hice este cuadrito para que lo veamos en conjunto. Fíjense que acá dice nombre de la cuenta. Bueno, acá veo que me está faltando el número, perdón, eso me faltó. Acá tiene que ir el número de cuenta también. Es el número de cuenta que está ¿dónde? En el plan de cuentas. ¿Sí? Bueno, lo busquemos acá porque acá justo lo tengo. Este es el numerito. Lo exponemos acá. Bien, ese es el numerito de cuenta. Cuenta caja, tipo de cuenta, caja es una cuenta patrimonial del activo, del rubro caja y bancos. ¿Qué representa? Bueno, caja representa el efectivo y los equivalentes de efectivo, ¿sí? Se debita por, acá yo me limité a redactar, se debita por los motivos que vimos en este práctico, ¿sí? A medida que avancen con la materia, ustedes van a ir completando estos dos ítems, se debita por y se acredita por, ¿sí? De lo que vimos, ¿cuándo se debitó caja? Se debitó por el aporte inicial, fíjense acá en el libro diario. Acá se debitó por el aporte inicial que hizo el dueño de esta empresa unipersonal. ¿Cuándo más se debitó? Por ventas de bienes de cambio al contado. Cada vez que yo vendía al contado, se debitó caja. Bien, fíjense acá, en los últimos asientos. Bueno, acá hay uno, ¿ves? 19 de abril, caja, 5.400, descuentos cedidos a ventas, ¿sí? Acá también se debitó por esto, caja. Son los dos únicos motivos que vimos en este práctico por el cual se debitó caja. Se acredita por, ¿cuándo se acreditó caja? Según lo que vimos en este práctico y que lo van a ir ampliando a medida que avance la materia. Se acreditó por pago de impuestos, cuando pagamos monotributo, ingresos brutos. Se acreditó por depósito en el banco, recuerden que depositamos, creo que era 40.000 pesos en el Banco Macro, cuando abrimos la cuenta bancaria. Se acreditó por pago de gastos relacionados a la actividad principal. ¿Por qué? Porque pagué, porque hice la compra de gastos de librería, ¿se acuerdan? Papelerías y útiles de oficina, creo que la cuenta que usamos. Bueno, allí. ¿Y qué más? Otro gasto más, fletes y acarreos, ¿se acuerdan? Pagamos el flete con efectivo. Bueno, entonces se acreditó por esos motivos en este práctico. Su saldo es deudor o saldada. Esto, chicos, yo les recomiendo que este análisis lo vayan haciendo por cada una de las cuentas que vayan apareciendo en los prácticos y a medida que avance la materia, vayan completando el por qué se debita y por qué se acreditan
estas cuentas que están utilizando. ¿Bien? Listo, chicos, hasta acá con el trabajo práctico número 6. Cualquier duda o consulta lo vemos en clase. Que estén bien.